Pablo Acosta, conocido como el Zorro de Ojinaga, fue un poderoso y temido narcotraficante el cual apadrinó al mítico Amado Carrillo, hasta que finalmente fue traicionado por este para tomar su posición. En este video te cuento toda su historia. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Pablo Acosta Villarreal nació el 26 de enero de 1931 en el poblado de Ojinaga, Chihuahua. Su padre fue Cornelio Acosta, un humilde campesino que contrabandeaba hierbas medicinales para mantener a su familia, pero en 1958 fue asesinado al interior de una cantina por una vieja rencilla familiar. Durante ese tiempo Pablo trabajaba en granjas y se hospedaba por temporadas en Nuevo México, así que allí en Estados Unidos Pablo logró atestiguar el asesinato de su padre, saliendo detrás del automóvil del asesino anotando el número de placas. Gracias a esto, el sujeto fue apresado, pero le dieron 5 años de libertad condicional, dándole una amarga lección a Acosta del injusto sistema de justicia norteamericano. En 1968, Acosta sería capturado por la policía estadounidense, sorprendido al estar traficando con droga. Ante esto fue juzgado y sentenciado a pagar 8 años de cárcel en una prisión de Pecos, Texas. Pero él salió de esta penitenciaría 3 años antes gracias a su buen comportamiento, trabajando durante el día en los talleres de la prisión y aprovechando por las noches el programa de educación para adultos. Cuando salió de la cárcel en el 73, Acosta tomó rumbo de nuevo a México, pero ahora tenía todas las conexiones que necesitaba al sur de la frontera para retomar lo que había dejado pendiente. Y todavía mejor ahora, porque podía entrar en contacto con numerosas redes delictivas de Norteamérica gracias a las amistades que había hecho en prisión. Una de estas amistades era Shorty López, el cual era un acarreador de heroína originario de Odessa. Al regresar a su pueblo natal en México, nuestro protagonista se enteró que su plaza era controlada por Pedro Áviles, apodado como el León de la Sierra. Ese ya tenía fama de ser un traficante duro y sádico, el cual se deshacía de una manera brutal de quienes le disputaban la zona o lo traicionaban. Para Pedro trabajaba un personaje llamado Manuel Carrasco, el cual contrató a Pablo cuando éste llegó a su país. Carrasco controlaba para Áviles la zona de Ojinaga, pero llegó a tener problemas económicos derivados de unos decomisos que le hicieron en Estados Unidos, por lo cual entró en una fuerte disputa con el sobrino de Pedro Áviles, llamado Heraclio, a quien Carrasco terminó asesinando y huyó sin dejar rastro. Ante esto, Martín Shorty López asumió el control de la organización en Ojinaga, y como conocía a Acosta desde la cárcel, le contrató como guardaespaldas y chofer. Pablo, además de esto, abrió una tienda de ropa para su esposa y un restaurante, sumado a que entró al negocio de carros robados en Estados Unidos. Pero esta época llegaría a su fin cuando Manuel Carrasco reaparecería y asesinó a Shorty López al no lograr explotar a plenitud la importante plaza fronteriza en mayo del 77. Pero como Carrasco aún tenía un precio sobre su cabeza por asesinar al sobrino del León de la Sierra, desapareció de nuevo, generando que Pablo se convirtiera en el nuevo encargado de Ojinaga. En septiembre del 78, Pedro Áviles sería eliminado, dándole aún más poder, autoridad e independencia a Pablo en su organización. Acosta dirigía todo desde el pueblo de Ojinaga con mano férrea y no toleraba ningún tipo de rebelión. Si llegaba a sospechar que uno de sus miembros o socios actuaba de manera inesperada, los liquidaba cuanto antes. Estas ejecuciones eran muy aparatosas y se realizaban de manera peculiar para dar ejemplo a los demás. Él llegó a ser considerado como una persona desalmada y muy peligrosa, teniendo poca consideración por la vida humana si ésta interfería en sus operaciones. El periodo de mayor poder de Pablo se centró entre 1984 y 1986, teniendo un esquema en el que tenía protección directa de la Policía Federal, Estatal y miembros del Ejército. Dicho esquema que implementó Pablo resultó más sofisticado que el de sus antecesores. Al principio le pagaba una cuota de la plaza a la policía judicial usando intermediarios,
Pero después el gobierno abrió en Ojinaga una oficina de la policía y su comandante recibía ahora los pagos directos de Acosta y este los canalizaba a los niveles superiores. Sumado a esto, un general del ejército responsable de la guarnición en ese lugar disponía de soldados para proteger un plantío de marihuana de 30 hectáreas. Con esta multiplicidad de pagos, Acosta logró tener para él y su gente credenciales de las distintas agencias, además de la autorización para portar armas y protección contra revisiones de cualquier tipo, volviéndolo virtualmente un personaje intocable en toda la región. Fue por esto que Acosta llegó a garantizar la seguridad para el transporte de hasta 5 toneladas de cocaína, que eran enviadas de Colombia a Ojinaga de manera mensual, que en ocasiones aterrizaban en el aeropuerto municipal y a veces en pistas de aterrizaje de tierra. En su punto más alto, logró traficar 60 toneladas de coca al año, sumadas a las cantidades incalculables de marihuana y heroína. Por estas operaciones, Acosta llegó a ingresar a sus arcas unos 75 millones de dólares anuales de manera aproximada. No se conoce con exactitud cómo estableció Pablo Acosta el nexo con los colombianos, pero algunos datos apuntan que fue a través de Ernesto Fonseca, quien envió a trabajar a Ojinaga a su sobrino Amado Carrillo Fuentes. El cartel de Guadalajara, donde estaba Don Neto, tenía conexiones con los traficantes colombianos, pero estos no lograban utilizar las rutas mexicanas de manera exitosa, hasta que llegaron a relacionarse con Fonseca. Ante esto, Don Neto lo relacionó y les recomendó vincularse con Pablo Acosta. Estos vuelos directos de Colombia a Ojinaga se realizaban en aviones de 2 turbinas de largo alcance. La responsabilidad de Acosta era conseguir la protección para los cargamentos, usando sus contactos con el ejército para que no fueran decomisados. Una pequeña parte de esta cocaína era para Acosta y el resto para las otras organizaciones que la pasaban por Sonora y Tamaulipas. A Pablo le pagaban entre $1,000 y $1,500 por cada kilo, por el uso de la plaza y los servicios de almacenamiento y trasiego. Sumado a lo anterior, se dan registros de encuentros directos de Acosta y el narco del cartel de Medellín Carlos Leder, en los cuales arreglaron varios envíos de cocaína. En la serie de Netflix Narcos México se muestra la disputa de Pablo Acosta y Fermín Arévalo, pero de manera superficial, así que esta es la historia. Fermín había estado preso en las Islas Marías, donde conoció a varios narcos de Sinaloa. Cuando salió, se fue a traficar heroína a Ojinaga con cargamentos que le enviaban sus amigos sinaloenses. Posteriormente, Fermín sería capturado de nuevo, pero esta vez conocería a Acosta en la cárcel de Chihuahua. En ese tiempo de la cárcel, Fermín ayudó mucho a Pablo en el tiempo compartido en la penitenciaría, llegando a pagarle abogados para que saliera primero que él. Pero esta amistad terminaría cuando Acosta se hizo el control de Ojinaga, ya que Arévalo había querido tener desde hace mucho tiempo esa posición, generando un gran resentimiento hacia Pablo. En el 81 Fermín quedaría libre, y por ese entonces Pablo perdió un cargamento de marihuana en Estados Unidos, y él sospechó que Lili, el hijo de Fermín, había dado el pitazo a las autoridades para la incautación. Este acto inició una guerra entre las dos familias, la cual duró más de un año, y se contabilizaron al menos 26 muertos, entre ellos un hermano de Pablo, y él mismo sufrió más de un atentado. Cuando los costos de la violencia aumentaron, Acosta decidió acabar con el conflicto y buscó a Fermín en su rancho, pero este se escondió y le dijo a su esposa que saliera a platicar con él. Cuando salió la señora, Acosta le pidió que le dijera a Fermín que acabaran el conflicto, pero ella se negó. Cuando esta charla ocurrió, Fermín preparó a algunos de sus hombres que estaban en su casa para emboscar a Acosta. Así que cuando Pablo salió del rancho fueron atacados, pero en la respuesta al fuego Fermín murió y Pablo quedó ileso, dándole fin al pleito. Terminada esta guerra, Pablo controló aún más su plaza con un intenso trabajo, en los cuales los días se llenaban de todo tipo de actividades relacionadas con el abasto de droga, su empaquetado y almacenamiento y todo lo que tenía que ver con el tráfico. Por si esto fuera poco, también tomó la posición de padrino, regalando dinero, medicinas, construía asilos, campos deportivos, pagaba tratamientos médicos y demás, lo que le permitió
construir una amplia base social en Ojinaga, ganándose el cariño, respaldo y respeto de la gente. Además de tener mucho poder, Pablo era un hombre muy enamoradizo, y en la serie es algo que también se ve. Él entabló una relación con una estadounidense llamada Mimi Webb Miller, quien fuera su última compañera sentimental. Miller era sobrina de un senador estatal, por eso en la serie se le menciona como la realeza gringa. Ella se conectó con México ya que su familia solía vivir con estos inmigrantes, comiendo tamales y compartiendo su cultura. Por ese interés del país azteca, Mimi aceptó emprender un programa de residencia de artistas en Lajitas, México, y fue en ese momento cuando conoció a Pablo. Miller lo recuerda como un hombre fuerte y con mucho carisma, el cual era bilingüe y hablaban sobre todo en inglés. El capo se encargó de mostrarle lo mejor del lugar, generando que ella se sintiera cada vez más apegada a México. De hecho, él le ayudó con unos permisos especiales que necesitaba para hacer paseos equinos en ambos lados de la frontera. Los detalles de la historia de amor entre Mimi y Pablo se conocieron en un periódico, en el que se señalaba que la pareja inició la relación luego de que la norteamericana se separara de su esposo. Sobre el oscuro negocio en el que trabajaba su novio, Mimi sabía que en los 80 se estaba alimentando un monstruo y aseguró que policías tejanos estaban en la nómina de Acosta, además de conocer que él movía grandes cantidades de cocaína en los aviones de Amado Carrillo. Sobre este último, Mimi comentó que en una ocasión Pablo le dijo que Carrillo le iba a matar algún día, pero solo desconocía cuándo. Miller también recordaría bien el día que conoció a Amado, el cual era un narco de bajo nivel que trabajaba para Pablo, pero ella describió su mirada como retadora y llena de apatía, afirmando que no le caía bien y la menospreciaba por ser estadounidense entre mexicanos. La muerte de Pablo Acosta finalmente ocurriría el 24 de abril de 1987. Esto se dio cuando entró en escena el comandante de la Policía Federal Mexicana, Guillermo González Calderoni, con órdenes de atrapar a Acosta. El comandante lo rastreó hasta la remota aldea de Santa Elena en el río Bravo y allí se dio el hecho. Ante este acto se presume que fue Amado Carrillo quien le mandó a asesinar. Para Pablo, Amado siempre fue su favorito, el cual durante más de 10 años trabajó a su lado primero como asistente y después como segundo en jerarquía de su organización. Calderoni ya llevaba varios intentos de capturar a Acosta durante un periodo de 5 meses, aunque estos no tuvieron éxito hasta que le descubrieron en el escondite del río, y logró lanzar una incursión volando con un equipo de asalto a través de Texas con una escolta del FBI. En el lugar, entre el ruido de las hélices de los helicópteros, se escuchó la voz de Calderoni diciéndole a Pablo que se rindiera y se entregara. Acosta, viendo que no había vuelta atrás, le gritó a Calderoni que de ahí no se lo iba a llevar vivo. Posteriormente se llevó una pistola contra su sien y se quitó la vida. Aunque otras versiones afirman que el narco murió en un intercambio de disparos, la versión que más suena fue que él se suicidó con tal de no entregarse a la justicia. De esta manera, con el cadáver del temido zorro de Ojinaga en el suelo, luego de tanto perseguirlo con diferentes labores de inteligencia, la vida de este hombre de bigote negro y piel ajada se convirtió en una leyenda popular de México, inspirando también diferentes canciones. Tras la muerte de Acosta, la vida de Mimi cambió drásticamente. Presuntamente, el cartel colocó precio sobre su cabeza porque sabía mucho sobre el cartel, llevando a que ella escapara durante muchos años, aunque por esto el FBI la ayudó a escapar mudándose a California. Marcando diferencia en la serie de Netflix, Mimi dijo que jamás llegó a ver a Acosta en Texas y que nunca le disparó a Amado Carrillo, además de desmentir que tuviera un hijo con el fallecido capo. También dijo que era falso que Pablo cooperara con las autoridades estadounidenses buscando ser un testigo protegido, sino que dijo que le ofrecieron un acuerdo, pero que a último minuto él lo rechazó, argumentando que él no lo necesitaba. Espero que te haya gustado el video. Recuerda darme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollaz.